Gloria a Dios, paz de Cristo, hermanos y hermanas. Gloria a Dios. Estamos aquí otro lindo día con las buenas nuevas de Jehová. Vamos aquí continuando a través de la letra de Pablo a los Romanos, capítulo 13. Vayan abriendo la Biblia y hay que leer lo que Pablo nos dice en versos 1 a 10. Luego empieza. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Aleluya, gloria a Dios. Están escuchando lo que Pablo nos está diciendo. Vamos aquí empezando, hermanos, con verso 1. Y Pablo nos dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Aleluya, gloria a Dios. Aquí Pablo está hablando sobre las autoridades gobernantes que hay en nuestro país, en los países. Pero no solo eso, también está hablando sobre toda autoridades. Aquí tenemos la autoridad de un padre y una madre, la autoridad de los maestros o maestras, las autoridades que vienen de los oficiales y gobernantes, de nuestros abuelos y abuelas. Debemos de honrar a todos, con que ellos estén caminando fiel a la palabra de Dios. Hermanos, Dios dice que obedezcamos a las autoridades porque Él las ha creado para su gloria. Pero también Dios dice que debemos de honrar y obedecerle a Él sobre todos. Eso nos quiere dar a entender que si alguna de las autoridades, sea nuestro padre, nuestra madre, sea la iglesia, el pastor, sean los gobernantes, si alguien nos dice que hagamos algo que la palabra de Dios dice que no hagamos, debemos de desobedecer a la persona, al humano,
y en vez obedecer a Dios. Es importante que obedezcamos a Dios y nos sometamos a las autoridades, pero es mucho más importante que en nuestro someternos a las autoridades no obedezcamos a Dios por lo que ellos nos instruyan. Hermanos y hermanas, debemos de saber qué es de Dios y qué no es de Dios, porque si no entendemos qué es lo de Dios y fallamos a Dios por lo que alguien dijo, vamos a sufrir por nuestra caída y nuestro pecado. Hermanos, escudriñen la palabra para que ustedes puedan entender qué es lo que agrada a Dios y qué es lo que no le agrada. Aleluya. Sométanse porque esto es lo que requiere Dios. Aleluya. Ahora en versos 7 a 10 dice aquí: pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino el amarnos unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Hermanos, caminen sometidos abajo de las autoridades. Pero no solo eso, ámense uno al otro. Al fin del día, Dios nos está llamando que seamos obedientes a Él. Y Él nos ha dicho que nos amemos uno al otro. Eso quiere decir que yo no voy a hacer todo lo que yo quiero porque me agrada a mí. Yo voy a caminar fiel a la palabra de Dios porque es lo que Dios me ha dicho que yo haga. Aleluya. Es muy fácil caminar como nosotros deseamos, pero es muy difícil caminar como Dios nos ha mandado que caminemos. Por eso Dios nos ha mandado el Espíritu Santo, porque Él, por medio del Espíritu, nos va a dar las fuerzas y la capacidad de caminar como Él requiere que caminemos, obediente a Él, obediente a las autoridades y honrando a los que merecen honra. Aleluya. Hermanos, Dios quiere que seamos obedientes a Él. Dios quiere que caminemos fiel a su palabra. Sobre todo debemos de obedecer a Dios. Y Dios nos ha dicho que nos sometamos abajo de las autoridades. Sea tu padre, madre, tío, tía, abuelo, abuela. Sea pastor, sea los hermanos ancianos en las iglesias, o sea un maestro o una maestra. Sométanse bajo las autoridades obedientemente. Sométanse abajo de las autoridades como Dios lo requiere. Pero si las autoridades les dicen que hagan mal, no las obedezcan. Es mucho más mejor obedecer a Dios que pecar contra Dios. Es importante que entiendamos eso, mis hermanos. Dios quiere a un pueblo obediente. Sigan adelante, sigan contendiendo por la fe y nunca se olviden que Dios se está moviendo. Estas han sido palabras por cual vivir, mis hermanos y mis hermanas. Dios permitiendo, nos vemos aquí mañana.